Buen día tengan todos ustedes, apreciables compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, llamado Los Bellacos, y les vamos a hablar sobre dos importantes personajes dentro de la filosofía, David Hume y Immanuel Kant. David Hume fue un filósofo británico nacido en el seno de una familia emparentada con la aristocracia, y asimismo David estudió durante un tiempo leyes en la Universidad de Edimburgo, por voluntad de su familia. David Hume es uno de los filósofos más grandes y representantes del empirismo inglés. Implica la corriente filosófica en que lo precedieron Francis Bacon, John Locke y George Berkeley, dentro de la corriente empírica. Este autor decidió dedicarse en un principio al estudio. En 1734 marchó a Francia, donde pasó 3 años, la mayor parte de ellos en La Fleche, dedicado a la redacción de su primera obra, que fue el Tratado de la Naturaleza Humana. Es importante saber que esta obra fue complementada en su regreso a Londres y fue publicada hasta el año de 1739. Otro dato interesante es que no despertó ningún interés y Hume se tuvo que retirar a su casa con su familia en Ninewells. Se ha considerado a Hume como uno de los mayores representantes del empirismo inglés. Lo que destacó de él fue su análisis crítico del conocimiento, que ejerció sobre Kant, una decisiva y reconocida influencia. Insistió en la importancia de investigar el origen de las ideas que él entendía como copias o imágenes de las impresiones, sensaciones y pasiones. Hume se encuentra dentro de la corriente del pensamiento empírico. Es considerado un escéptico, un positivista, un adversario de la concepción de la naturaleza y de la razón matemática de Newton. La filosofía de Hume es una investigación de los límites del entendimiento. Es una filosofía de los márgenes de su autodisolución, como se ven en esos pasajes del libro 1 del tratado, donde Hume lleva a cabo la tarea de que el entendimiento se mire a sí mismo sin prejuicios. Según Hume, no hay conocimiento válido sino en la medida en el que el análisis pueda reducirlo a la experiencia de la cual es tomado o derivado. Algunas de sus obras son Tratado sobre la naturaleza humana, que es de 1739 a 1740, Ensayos morales y políticos, de 1741 a 1742, y Ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano, 1748. Él decía que las ideas innatas no existen, los seres humanos solo pueden conocer por medio de la experiencia de forma directa. También decía que el comportamiento mental está gobernado por la costumbre. Hay una distinción entre impresiones vividas y fuertes y las sanciones directas o ideas que son copiadas de las impresiones. Era un sentimentalista como algunos de sus colegas escoceses que sostenía la ética. Frases célebres. 1. Nada es más libre que la imaginación humana. 2. La belleza de las cosas existe en el espíritu que las contempla. 3. La naturaleza es siempre demasiado fuerte para la teoría. 4. La razón es la esclava de las pasiones. Immanuel Kant, Königsberg, Rusia, 1724-1804. Filósofo alemán, hijo de un modesto guarnicionero, fue educado en el pietismo. En 1740 ingresó a la Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin Cutzen, quien introdujo en la filosofía relacionista de Lisenbeck y Christian Wolff, y le influyó asimismo el interés por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton. Su trayectoria. En el pensamiento de Kant suele distinguirse un periodo inicial denominado prético, caracterizado por su apego a la metafísica relacionista de Wolff y su interés por la física de Newton. En 1770, tras la obtención de la cátedra, se abrió un lapso de 10 años de silencio, durante los que acometió la tarea de construir su nueva filosofía crítica, después de que el contacto con el empirismo escéptico de David Hume le permitiera, según sus propias palabras, despertar del sueño dogmático. Corriente del pensamiento. En el pensamiento de Kant,
Influyó de manera decisiva en algunos de los grandes nombres de la filosofía de los siglos. Su huella es patente en las figuras más importantes del idealismo y del romanticismo alemán. Fichte, Schelling, Hegel y el otro gran peso pesado de la filosofía alemana de esa época, Arthur Schopenhauer. En la crítica de la razón pura, Kant distingue la experiencia a posterior y el conocimiento a priori, es decir, más allá de la experiencia. La experiencia, dice Kant, no nos da más que apariencias, fenómenos de las cosas, pero dichas apariencias son las cosas en sí, noumeno, que significa no son lo que son. Es decir, con este criterio solo podemos afirmar que conocemos lo que nuestra propia conciencia crea. Sus principales obras. La primera, Crítica de la razón pura, 1781. 2. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785. 3. Crítica del juicio, 1790. 4. Sobre la paz perpetua, 1795. 5. Metafísica de las costumbres, en 1797. Ideas importantes. Para el alemán no existe nada bueno salvo la voluntad, y realmente ni siquiera está, al menos no en cualquier caso. Solo será buena y siempre cuando actúe conforme a una sencilla norma, el imperativo categórico, el cual establece que hemos de actuar conforme a una teoría de legislación universal. Es decir, debemos comportarnos según máximas que consideremos que deberán ser normas morales para todo el mundo. Por ejemplo, no deberíamos robar por la sencilla razón de que no querriéramos vivir en una sociedad de ladrones, en la que quitarle al prójimo lo que es suyo fuera lo normal. Para Kant, solo importa una cosa a este respecto, y es vivir conforme a una correcta conducta moral, no actuar buscando determinaciones, fines y analizando como si lograrlos simplificara la cuestión, limitarnos a hacer aquello que está bien, por la sencilla razón de que está bien. El cumplimiento exacto de aquello que nos prescribe la moral, para la conciencia, nos reproche nada, no nos satisface ni tranquiliza. Nos preguntaríamos, ¿qué culpa tengo yo de las cosas del mundo? Que no vayan según mi voluntad. Ellas no solo deben robarme a mí mi satisfacción, sino que yo mismo quiero estar conforme con ellas. Frases célebres. Dormía y soñé que la vida era belleza. Desperté y advertí que es deber. Kant. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Kant. Haz lo que hay que hacer. Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros. En conclusión, estos dos personajes son muy importantes dentro de la filosofía, ya que uno de ellos, como es Hooke, es uno de los últimos autores que se dedica a la rama del empirismo. Y como sabemos, el aprendizaje empírico es el que se lleva a través de la experiencia. Los pensamientos, las sensaciones, los recuerdos, las fantasías, pero también los deseos, los sentimientos y las emociones. Sin embargo, Hume, en el término idea, tiene un significado más restringido. A todo lo que encontramos en la mente le llama percepción y divide a estas en impresiones e ideas. Es decir, que las ideas son las imágenes debilitadas de las impresiones. Como cuando pensamos, imaginamos o podemos recordar algo. Mientras que para Kant, él se consagró a la filosofía en todas sus facetas, es decir, a su enseñanza, su revisión, su crítica, pero realmente
¿Qué fue la filosofía para él? Bueno, pues lo fue todo. Es una respuesta muy simple, pero es muy cierta. Porque, bueno, para Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. De ese modo se distinguen tres apartados, es decir, vamos a encontrar tres preguntas cuya respuesta siempre va a ser la misma. Y bueno, de todo esto la respuesta es la filosofía. Estas tres preguntas que él se hace y que tienen en común una respuesta son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Por lo tanto, la filosofía para él lo es todo.